En el lado este del delta del Okavango, en la reserva de caza Moremi, la naturaleza ha escrito durante siglos una de las historias más extraordinarias de África. 100 años después de que el explorador David Livingstone llamara a esta tierra país lleno de ríos, el medio ambiente y la fauna de la zona de Moremi se encontraban amenazados. Pero gracias a la valentía y determinación del pueblo batawana, esta vasta extensión salvaje fue declarada reserva protegida en 1963, convirtiéndose en la primera área de conservación del delta del Okavango. Como homenaje a aquel legado, la reserva recibió el nombre del jefe Moremi III y su esposa, símbolos de la lucha por preservar uno de los ecosistemas más ricos del continente africano. Y en una de sus regiones más remotas se encuentra Kigera, un territorio donde en los últimos años, la población de leones ha aumentado notablemente y la dinámica entre coaliciones se ha vuelto más intensa que nunca. Leones de Kigera. En los últimos meses, la temporada esmeralda ha cubierto las llanuras de Kigera y todo Moremi, con un inmenso manto verde, transformando por completo el paisaje salvaje. Las lluvias han traído abundancia, y con ella, manadas de impalas, ñus, antílopes lechuerrojos y otros herbívoros, que recorren los pastizales en busca de alimento fresco. Pero donde prosperan las presas, también aparecen los depredadores. En esta región de Moremi, los leones han vivido durante los últimos meses y semanas en una tensión constante. La llegada de nuevas coaliciones y la creciente presión por el dominio han transformado a Kigera en un campo de batalla. Y entre los grandes machos dominantes de esta región destacan los llamados machos Kigera, Raboko y Pretty Boy, una poderosa coalición que hasta hace poco gobernaba con firmeza el territorio del famoso orgullo trepador de árboles. Durante los últimos años, ambos machos consolidaron su dominio en esta parte de Kigera, protegiendo a las hembras y manteniendo alejados a los intrusos. Pero el equilibrio comenzó a cambiar. Una imponente coalición de 4 machos, conocida como los Lagoon Boys, hizo sentir su presencia en la concesión, avanzando lentamente sobre el territorio de los machos Kigera. Con el paso de los meses, sus incursiones se volvieron cada vez más frecuentes y agresivas. En una ocasión, los 4 invasores fueron vistos persiguiendo directamente a Pretty Boy y Raboko a través de la llanura. Durante varios minutos los machos Kigera intentaron resistir la presión, pero finalmente terminaron separándose en medio de la persecución. Y los 4 jóvenes machos comenzaron entonces a acercarse peligrosamente a Pretty Boy, dejándolo en una situación extremadamente vulnerable. Sin embargo, a la distancia el rugido profundo de Raboko irrumpió de pronto. El llamado confundió momentáneamente a los invasores, quienes dudaron antes de continuar el enfrentamiento. Al final, los 4 machos decidieron retroceder hacia el límite del territorio. Pero aquella incursión y posterior retirada no significaba una derrota, solo era una advertencia de lo que estaba por venir. Y como si eso no fuera suficiente,
otra joven coalición de 2 machos también comenzó a merodear la región. En una ocasión, incluso fueron vistos persiguiendo a una hembra perteneciente al orgullo de Pretty Boy y Raboko, dejando claro que la presión sobre los residentes aumentaba desde todos los frentes. Sin duda los machos Quijera atraviesan uno de los momentos más difíciles de su reinado. Y durante 2026, los guías han seguido de cerca el desarrollo de esta intensa lucha por el dominio. Mientras los machos residentes permanecían principalmente en el sector oriental de la concesión, concentrando sus esfuerzos en aparearse, los invasores comenzaron a establecerse cómodamente en distintas zonas estratégicas, incluso alrededor de la pista de aterrizaje del Lodge. Y entonces una nueva amenaza se presentó. Según Quijera Safari Lodge, la aparición de una nueva coalición de 4 machos, de aproximadamente 5 años de edad, elevó a 12 el número total de leones machos disputándose la concesión de Quijera. Una tensión pocas veces vista en esta región. Ahora el futuro del territorio es incierto. Aún está por verse qué coalición terminará imponiéndose en esta batalla por el dominio. Pero por el momento, la balanza parece inclinarse a favor de los Lagoon Boys, quienes ya comenzaron a relacionarse con las hembras del orgullo trepador de árboles, además de las hijas de la leona Vera. Información más reciente indica que un nuevo macho desconocido fue visto acompañado de una hembra del orgullo trepador de árboles, una señal que podría anunciar la llegada de otro competidor a la ya intensa disputa por el territorio. Y su aparición despertó incertidumbre entre los guías, especialmente porque ocurrió mientras los Lagoon Boys estuvieron ausentes durante varios días. Sin embargo, los Lagoon Boys han regresado nuevamente al territorio, dejando claro que no están dispuestos a ceder el control de Quijera. Por lo que tras varios días de ausencia, los poderosos machos permanecen atentos ante cualquier amenaza que intente acercarse a las hembras o desafiar su dominio. Y su presencia, una vez más, vuelve a imponer tensión en la región, recordándoles a los invasores que la batalla por Quijera todavía está lejos de terminar.